Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro episodio número 18 de la segunda temporada del Psique Podcast. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz y hoy en nuestra sección de estudio de caso estaremos hablando sobre el experimento monstruo. Comencemos. Este experimento fue rebautizado, por así decirlo, originalmente no se llamaba monstruo. Pero como ustedes saben, actualmente la ciencia y la ética tienen que ir muy de la mano, no solo para la investigación, sino incluso para la docencia y la atención de clientes, pacientes, usuarios o beneficiarios. Y es por eso que actualmente y desde hace bastante tiempo existen los comités de bioética para regular todo este tipo de situaciones y que no vuelva a existir otra vez este tipo de experimentos denominados monstruos o poco éticos, crueles, inhumanos y demás. Ahora, son muchos los experimentos psicológicos que hemos conocido, hemos estudiado y de los cuales hemos hablado. Y muchos pasan a la historia por sus aportaciones y otros pasan a la historia por su crueldad. Pero entre todos ellos destaca específicamente este. Estamos hablando del ya mencionado experimento monstruo, que fue un estudio conducido aproximadamente en los años 30 y tenía como objetivo hacer que niños huérfanos se hicieran tartamudos para así estudiar las bases de este trastorno. Ahora, antes de hablar directamente del experimento, hay que hablar y definir qué es la tartamudez o qué es este trastorno. Es un trastorno del habla en el que las palabras articuladas se repiten o duran más tiempo de lo común. Ahora, como les mencionaba, cualquier persona puede desarrollar o presentar la tartamudez y la causa es la fluidez al hablar, una de las cuestiones aquí que se presenta es la fluidez al hablar. Están las interrupciones o bloqueos, llamadas disfluencias, que consisten en repetir sonidos, sílabas o palabras, estirar un sonido, detenerse repentinamente en medio de una sílaba o en medio de una palabra. Y en ocasiones, junto con el tartamudeo, se pueden presentar movimientos de cabeza, parpadeo rápido, temblores en los labios. La tartamudez puede empeorar cuando uno está estresado, emocionado, cansado y demás. Y comúnmente es muy frustrante, no importa en qué grado sea o en qué grado se presente. Ahora, ¿por qué es tan frustrante padecer de tartamudez? Porque la persona que la padece sabe perfectamente lo que quiere decir, pero tiene problemas para expresarlo, para decirlo, para comunicarlo. Y esto puede causar problemas considerables en muchos ámbitos, en el escolar, en el trabajo, relaciones interpersonales. Se estima que el 1% de la población mundial sufre de este trastorno de manera o de forma relativamente severa. La tartamudez, como les mencionábamos, es frecuente o comienza en esta cuestión en niños y niñas pequeñas y pequeños. Se trata de un trastorno que no afecta a la comprensión, como les mencionaba, ni el uso del lenguaje. De ahí que se hable de un trastorno del habla y no de un trastorno del lenguaje. Pero provoca eso precisamente, la falta de fluidez para poder comunicarnos.
La tartamudez suele presentarse en la niñez, pero si se hace crónica la situación, se estima que el 25% de los casos persiste hasta la edad adulta. Ahora, hay dos tipos principales de tartamudeo. La tartamudez del desarrollo, que es el tipo más común y comienza, como les decía, en los niños pequeños cuando todavía están aprendiendo el habla y el lenguaje. Muchos niños tartamudean cuando empiezan a hablar. La mayoría de ellos lo supera, pero algunos continúan tartamudeando y no se conoce la causa exacta. Hay diferencias en el cerebro de las personas que continúan tartamudeando que a las que no. Y la genética se ha mencionado que también puede jugar un papel determinante, ya que este tipo de tartamudeo puede ser hereditario. Y como sabemos, hasta el día de hoy, hay todavía enigmas referentes a las causas concretas de la tartamudez y también a lo que podría definirse como una cura. El otro tipo de tartamudeo es la tartamudez neurogénica, que puede ocurrir después de un accidente cerebrovascular, un trauma cerebral, un golpe en la cabeza, debido a una lesión. Y el cerebro tiene problemas para coordinar las diferentes partes que involucran el desarrollo del habla. La tartamudez fue un trastorno que despertó la curiosidad de muchas áreas de la ciencia y la medicina, entre ellas la psicología. Existió la teoría de que no se trataba de un trastorno de origen cerebral, como se sabe hoy en día, sino de un comportamiento aprendido. Y es así, bajo esta curiosidad, que nace el experimento monstruo. Ahora, para hablarles concretamente del experimento, primero vamos a decirles quiénes fueron los participantes o los protagonistas principales de esto. Fue el psicólogo estadounidense Wendell Johnson. Él no solo era psicólogo, sino también actor y autor, y también era profesor en la Universidad de Ohio. Ahora, ¿de dónde nace en él la idea de experimentar con la tartamudez? Bueno, él tenía un objetivo en su vida que era encontrar la causa y la cura de la tartamudez cuando llegó a la Universidad de Ohio como estudiante en 1926. Y él tenía una relación con el tema o con este trastorno porque él tenía una tartamudez grave. Incluso esto lo llevó a ganarse un apodo que hacía referencia a un boxeador o campeón mundial. Y esto se debía no a que el boxeador con el que lo comparaban era tartamudo, no, sino porque él, al recibir las burlas de sus compañeros, les aventaba puñetazos para defenderse. Básicamente él era un atleta, un estudiante estrella, presidente de su clase, por sus compañeros era considerado como alguien divertido, y Johnson llegó al campus con dos objetivos, convertirse en un escritor y recibir terapia del habla. La universidad era líder en el nuevo campo de la patología del habla y se realizaban decenas de experimentos sobre el tema. Más tarde Johnson diría: "Me convertí en logopeda porque necesitaba uno". La principal teoría sobre la tartamudez en este punto era que tenía una causa genética u orgánica, y Johnson pasó muchas horas en clínica del habla, a menudo ofreciéndose como sujeto experimental, y eventualmente enfocó sus estudios de posgrado en patología del habla, especialmente sobre la tartamudez. En la clínica, Johnson fue hipnotizado, psicoanalizado, se le pusieron electrodos, se le dijo que se sentara en agua fría para que le registraran los temblores, y se le dispararon armas cerca del oído para ver si el reflejo de sobresalto inducía algún cambio, y entre muchas otras cosas más, todo con el objetivo de él encontrar una cura o una mejora a su padecimiento. Así podremos hablar de muchísimos otros experimentos a los que él se sometió.
durante esto. Usaron también un nuevo dispositivo en ese entonces llamado electromiograma para estudiar la actividad neuromuscular en tartamudos, no tartamudos, y en un experimento en personas que estuvieron bebiendo alcohol y ver precisamente bajo los efectos del alcohol pues qué resultados podrían obtener. Los investigadores eludieron la prohibición al encontrar en el hospital pues bebidas alcohólicas. Y así es como él mismo en 1936 escribió en su diario y se denominó como "Soy una rata blanca profesional". En 1939 pues ya era todo un profesor asistente y él seguía sobre la línea de querer investigar más sobre el trastorno. Su propia historia surgió a partir de que él recuerda que entre los 5 y 6 años él hablaba perfectamente. Y a esa edad un profesor empezó a mencionarle a sus padres que él empezaba a tartamudear y poco a poco él empezó a obsesionarse con su habla y eso se apoderó de él. Y su voz se volvió vacilante y repetía fonemas. Pensó que por preocuparse por el problema lo había generado y que su trastorno no estaba en su cerebro o en su biología ni en su herencia, sino que era un comportamiento aprendido. Y es de aquí donde nace, digamos, la primicia de su hipótesis, pues él decía, la tartamudez no comienza en la boca del niño, sino en el oído de los padres. Un año después, en 1938, Johnson estaba convencido de que el problema era la presión que sentía el niño tartamudo, aplicando los principios de cómo la gente reacciona al lenguaje, y comenzó a formular lo que se convertiría en su teoría diagnosogénica. Diagnosticar y etiquetar a los niños pequeños como tartamudos cuando se trababa en alguna palabra, empeoraba el problema y los convertían en tartamudos. Pero necesitaba pues pruebas directas e investigaciones concretas, pero pues obviamente escaseaban en ese momento. Y es así como comienza el experimento. Ahora, la Universidad de Ohio tenía un convenio con una casa hogar, un orfanato, que era el hogar de los niños de soldados, víctimas de la guerra. Y es así, digamos, como que a través de este convenio Johnson pues tuvo como carta abierta para poder hacer su experimento y su investigación. Este centro alojaba a unos 600 niños que estaban huérfanos y aparte también pues estábamos en pleno apogeo de la crisis económica en Estados Unidos. Entonces estos niños tenían una rutina desde las 5:30 de la mañana, tenían clases. Ninguno de ellos se les informó el propósito de la investigación y creyeron que estaban allí pues para recibir terapia del habla. El planteamiento del estudio era interactuar, inducir la tartamudez en niños sanos y diciéndoles pues, que no hablaban bien. Aquí se seleccionó a 22 niños y quien colaboró en el experimento no solo fue Johnson, sino también una estudiante de posgrado de psicología llamada Mary. Ellos dos fueron los encargados precisamente de llevar a cabo este experimento. Ahora, Mary Tudor, que era la estudiante, fue, digamos, la que fue el contacto más directo con los niños para el experimento. Se seleccionaron a 22 niños entre 5 y 15 años. La mitad podremos decir que tenían un tartamudez según sus profesores y la otra mitad no tenían ningún conflicto con el habla ni ningún trastorno del habla ni del lenguaje. El experimento oficialmente dio comienzo el 17 de enero de 1939
y Mary trabajó con el grupo de 10 niños tartamudos dividiéndolo en dos. Digamos el grupo 1A y el grupo 1B. El primer grupo fue expuesto a un modelo positivo donde, pese a que claramente tartamudeaban, se les decía que no era así, que hablaban muy bien y digamos pues de manera un refuerzo positivo. El grupo 1B por su parte fue expuesto a un modelo negativo donde se les decía que efectivamente pues hablaban mal, decían las palabras mal, se trababan y que prácticamente eran tartamudos. Posteriormente se trabajó con un grupo de 12 niños no tartamudos dividiéndolos de nuevo en dos grupos, el grupo 2A y el grupo 2B. El grupo 2A fue expuesto a un modelo positivo nuevamente donde pues obviamente se les mencionaba que hablaban bien, eran estimulados y demás. Y el grupo 2B, que digamos fue el que pues, relativamente también llevó las peores consecuencias, y ya que fueron expuestos a un modelo negativo, se les decía a niños que hablaban bien, pues que hablaban muy mal, que eso no era normal, que empezaban a tartamudear, que corrigieran la manera en la que lo hacían, que no hablaran con otros niños, ni que hablaran con maestros, y que estaban básicamente pues haciéndolo mal y haciendo el ridículo. Ahora, este experimento llevó muchos meses y precisamente porque se ejecutaron muchos tipos de análisis y de técnicas. Por ejemplo, Mary analizó el coeficiente intelectual de cada niño y también identificaron si eran zurdos o diestros, ya que en esa época había una teoría muy popular que sostenía que la tartamudez era causada por un desequilibrio cerebral y por una mala coordinación. La idea era que si, por ejemplo, tú eras zurdo y usabas la mano derecha, pues los impulsos nerviosos fallaban, afectando tu lenguaje. Johnson no creía en esta teoría, pero aún así sugirió que se comprobara precisamente pues para abarcar lo más posible. Entonces a los niños se les hizo escribir, dibujar, se les probaba la fuerza y la destreza manual. La mayoría eran diestros, pero había alguno que otro niño zurdo dentro de los grupos y no encontraron correlación entre la habilidad manual y la calidad y la capacidad que tenían pues para hablar. El periodo experimental duró, les repito, desde finales de 1939 y consistió pues en que durante 45 minutos Mary seguía un guión acordado con Johnson. Toda esta evidencia de este experimento está únicamente recabada en la tesis de Mary. Ella escribió que habló con los chicos que eran tartamudos y les explicó que iban a dejar de tartamudear. Un ejemplo de lo que les decía era: ya no tartamudearás y podrás hablar mucho mejor de lo que lo haces ahora. No prestes atención a los demás, a lo que digan los demás sobre tu capacidad de hablar, porque sin duda, pues esto es una fase y demás. Este era como precisamente el modelo positivo que les decía. Digo, esto es a grandes rasgos porque no sabemos qué más contenía el modelo positivo. Y a los que no tartamudeaban como les mencionaba, se les tachaba de tartamudos, se les dio un modelo pues negativo y ella mencionó en su tesis: el personal ha llegado a la conclusión de que tienes muchos de los síntomas de un niño que empieza a tartamudear, debes tratar de pararlo inmediatamente, usa tu fuerza de voluntad, haz cualquier cosa para no tartamudear, no hables nunca a menos que puedas hacerlo bien, y así, de esta manera se dirigía a los niños. Entonces, digamos, esta es una idea del modelo negativo que usaban sobre niños que no tenían este trastorno. Después de la segunda sesión, por una niña llamada Norma, de 5 años, ella escribe en su tesis, Mary, fue muy difícil conseguir que hablara, aunque el mes anterior hablaba con mucha fluidez.
Y también menciona o hace mención sobre otro grupo y sobre una niña llamada Betty de 9 años y menciona, prácticamente se niega a hablar. Y mantuvo la mano o el brazo sobre los ojos la mayor parte del tiempo. También menciona a Hazel Potter de 15 años y sobre él dice, es mucho más consciente de sí misma y hablaba menos. Todo lo fueron registrando, fueron cuestionándolo, fueron recabándolo y así es como se siguió desarrollando el experimento. Tras el experimento y el progreso de pues todos los niños, obviamente todos los niños que fueron partícipes, pues empezaron a tener problemas o conflictos en la cuestión escolar. Descendió considerablemente sus calificaciones. Uno de los niños empezó a negarse a hablar en clase. Otro llamado Clarence, de 11 años, empezó a corregirse a sí mismo ansiosamente. Se detuvo y me dijo que iba a tener problemas con las palabras antes de decirlas, menciona Mary. Le pregunté que cómo lo sabía y el niño le respondió que el sonido no salía, que era como si estuviera atascado ahí. Otra niña llamada Mary Korlansky, de 12 años, se volvió retraída y durante sus sesiones Mary le preguntó si su mejor amiga sabía sobre su tartamudeo y ella contestó que no. Le preguntó nuevamente por qué no y ella respondió muy tímidamente y con un tono muy bajo, casi nunca habló con ella. 2 años más tarde, esta niña escapó, se fugó del orfanato. Pero 60 años después, esta misma niña contaba a un periodista, Jim, que fue quien sacó a la luz toda esta investigación y experimento. Ella le mencionó, esperaba que Mary hubiera venido a adoptarme. Recuerdo haber esperado con impaciencia durante la escuela para que me llamaran a las sesiones y seguir a Mary a la sala de pruebas. Intentaba darle una buena impresión. Años después, Mary recordaba cómo los huérfanos la saludaban en cada visita, corrían hacia su coche, le ayudaban en lo que podían. Y ella dice, esa fue la parte lamentable, que conseguí que confiaran en mí y luego les hice esta cosa tan horrible. Ahora, ¿qué resultó de este experimento? Pues muchos lo denominarían como un fracaso completo, debido a que 6 niños, que hablaban bien, fueron falsamente etiquetados como tartamudos. 2 mejoraron su fluidez en el habla y según las calificaciones de los investigadores en el curso de los 5 meses de estudio, 1% completó la fluidez. Es decir, básicamente no hubo cambios originalmente de quienes tenían el trastorno y de quienes no lo tenían. Las consecuencias principales se la llevaron a nivel psicológico y emocional. Al grupo de estudio primario le fue un poco mejor. De quienes tenían tartamudez real a los que se les dijo que ahora hablaban bien, 2 mostraron ligeras mejoras en la fluidez, 2 disminuyeron en la fluidez y 1 se mantuvo sin cambios. Los resultados de cada uno de los grupos fueron no solo insignificantes, sino también en la dirección contraria a la esperada. Sin embargo, el experimento, como les decía, sí tuvo un impacto importante. En cada caso, cada niño, por ejemplo, del grupo de quienes no tartamudeaban, el grupo 2A, comenzaron a actuar como tartamudos. Todos los niños de este grupo mostraron cambios de comportamiento manifiestos, escribió Mary, que se dirigían a los tipos de reacciones inhibitivas, sensibles y vergonzosas que muestran muchos adultos tartamudos en reacción a su habla. Había una tendencia a volverse menos habladores. También durante las sesiones con ella y delante de los investigadores,
pues se menciona que arrastraban los pies, susurraban, chasqueaban los dedos, jadeaban, cerraban la boca y digamos ahí se empiezan a ver otro tipo de consecuencias. Johnson y Mary nunca publicaron la investigación. El estudio había terminado justo antes de la Segunda Guerra Mundial y pues tras la Segunda Guerra Mundial el mundo supo que hubo y se realizaron experimentos médicos con personas vivas por parte de los nazis. Entonces los colegas de Johnson en la universidad le advirtieron que ocultara su trabajo, ya que arriesgaba su carrera y que podría tener pues muchos conflictos. Y les repito, un periodista en el 2001 fue el que destapó a través de una investigación y al contacto con alguno de los niños del experimento que todavía sobrevivían. Y es así como la Universidad de Ohio en el 2001 pues se fue a juicio y tuvieron que ofrecer disculpas a la familia de los niños que fueron parte del experimento, a los niños mismos y al público en general. Pero a pesar de eso, digamos de que se vieron orillados a reconocer que esto no fue correcto, hubo alguien que reconoció o defendió, por así decirlo, este experimento, que fue Patricia Zebrowski, profesora adjunta de Patología del Habla de la Universidad de Ohio. Señaló que los datos resultantes del experimento contribuyen la mayor colección de información científica sobre el fenómeno de la tartamudez y que el trabajo de Johnson fue el primero en discutir la importancia de los pensamientos, actitudes, creencias y sentimientos del tartamudeo, y que sigue influyendo enormemente en los estudios sobre la tartamudez. Quizás que Zebrowski debería saber que las universidades alemanas decidieron destruir y enterrar las colecciones anatómicas e histológicas que habían sido obtenidas de prisioneros asesinados en los campos de exterminio, y no se podía asumir que algo bueno se puede obtener a partir de algo malo, algo tan atroz, algo tan poco ético. Pero eso fue lo que ella comentó en su momento. Y el 17 de agosto del 2007, 7 de los niños sobrevivientes recibieron una indemnización de $1.2 millones en el estado de Ohio, digamos, para compensar los daños emocionales, físicos y psicológicos que fueron causados por este experimento. Ahora, obviamente, todo el dinero pues no va a resarcir esto. Incluso pues, a pesar de que fueron indemnizados, pues no estaban felices ni conformes, ni sintieron que se había alcanzado un tipo de justicia. Pues el estudio descubrió que aunque pues, ninguno de ellos se convirtió en tartamudo, algunos se volvieron cohibidos, les daba miedo hablar, desarrollaron fobia social, evitaban a las personas, los exteriores, y sobre todo se vio muy afectada su autoestima, su seguridad, su concepto de sí mismos. Entonces, pues un portavoz de la Universidad de Ohio calificó el experimento de lamentable y añadió: "Este es un estudio que no habría sido considerado defendible en ninguna época. De ninguna manera se me ocurriría defender este estudio. De ninguna manera. Es más que lamentable". Antes de su muerte, Mary expresó su profundo pesar por su papel en el estudio y sostuvo que Johnson debería haber hecho más para revertir los efectos negativos en los niños huérfanos. Ella menciona que tras el experimento ella sí le hizo mención a Johnson de que debían de hacer algo tras las secuelas que había causado su investigación, pero que él no quiso y pues básicamente así se quedó la situación. $70 años después del estudio, Mary recibió una carta de parte de Mary Kolansky, una de las niñas participantes del experimento, incluso la que les mencioné anteriormente que fue entrevistada, y ella le escribió:
destruiste mi vida. Podría haber sido una científica, una arqueóloga o incluso una presidenta. En lugar de eso me convertí en una lamentable tartamuda. Los niños se burlaban de mí, mis notas bajaron, me sentía estúpida. Ya adulta todavía quería evitar a la gente y así ha sido hasta el día de hoy. Y hay que recalcar que el psicólogo, creador de este experimento, Johnson, pues nunca tuvo conocimiento de la publicación del experimento, de todo el revuelo que causó, de las disculpas, de la indemnización, de absolutamente nada, ya que él mantuvo esto en secreto hasta su muerte. Él falleció en 1965. Entonces, lamentablemente él no pudo ni siquiera intentar resarcir, si es que así lo hubiera deseado, ¿no? Resarcir lo que había causado tras su experimento, que al final tenía una motivación personal, ¿no? Que es un poco lo que comúnmente pasa, ¿no? Quienes nos llegamos a especializar en algo, tenemos curiosidad en algo, es porque nos toca. Hay un trasfondo comúnmente personal, de una experiencia que nos impulsa a querer resolverlo, transformarlo, encontrar respuestas. Pero, pues obviamente hay una brecha gigante entre hacerlo por medio de o a costa de lo que sea, ¿no? Como lo hizo Johnson. Y pues bueno, esto ha sido todo respecto al experimento. Y pues al final lo único que queda demostrado tras este experimento, e incluso muchos de otros malos experimentos, es pues la gran influencia que podemos ejercer en los más pequeños, en niños y niñas, durante sus etapas de aprendizaje y de desarrollo, ya sea para bien o para mal. En este caso fue para mal, pero esperemos que esto cambie, esto no vuelva a suceder y de alguna manera tengamos influencia y repercusión de manera positiva en los niños. Y pues bueno, cuéntenme, ¿ya habían escuchado sobre este experimento? Si les interesa, pueden buscarlo en internet. Hay mucha información, videos, cosas más detalladas. Les repito, lo recabado originalmente solo está a través de la tesis de Mary, quien ya falleció. Pero cuéntenme, ¿qué opinan de todo esto? ¿Ustedes consideran que es un experimento que aportó algo o definitivamente no? Y cuéntenos si les gustaría que habláramos de otro tipo de experimentos similares a este. Y pues muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.